Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los excesos de insulina que causan daño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de cómo es que el exceso de insulina, que es la hormona, una de las hormonas principales del cuerpo, la que nos permite estar vivos, causa daño. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, hace ya 16 para 17 años que me dedico a ayudar a las personas con obesidad. Y recientemente acabo de publicar un libro nuevo que se llama Diabetes sin Problemas, ¿no? Por cierto, este libro, Diabetes sin Problemas, pues es así como una obra científica porque tiene como 872 referencias clínicas, ¿no? O sea, es la ciencia, pero explicada en lenguaje sencillo, ¿no? O sea, que cualquier diabético que aplique esto definitivamente va a mejorar su condición. Muchos de ellos le van a quitar hasta los medicamentos. Porque hemos visto cientos y cientos de diabéticos que al aplicar esta información, la dieta 3x1, la hidratación, lo correcto en términos del metabolismo, avalado por ciencia, automáticamente le empiezan a reducir la insulina, le reducen la metformina y muchos de ellos inclusive le quitan todos los medicamentos. Así que hay soluciones. Ahora, quiero hablarles un momentito del tema de cómo la insulina en exceso causa daño. Vamos a explicar primero qué es la insulina, ¿no? Vamos a empezar por decir, ¿verdad?, que tanto vamos a aclararlo primero, ¿qué es insulina? ¿Okay? Insulina, para no hablar así en chino, que es un lenguaje que no me entiendan. La insulina, vamos a empezar por decir que es una hormona. El cuerpo humano es así, ¿verdad? Y aquí, hacia ese lado, o sea, a este lado, porque el hígado está acá, ¿no? A este lado, detrás del estómago, está el páncreas. El páncreas es un órgano como del tamaño de su puño, pero es un órgano importantísimo porque sin él usted no estaría vivo o viva. De hecho, se han hecho estudios donde usted le remueve a cualquier animal el páncreas y muere instantáneamente. O sea, no se puede sostener la vida sin el páncreas, porque el páncreas es el que produce, la insulina. Ahora, la insulina es una hormona. Una hormona es un tipo de proteína. Cuando hablamos de proteína, estamos hablando de proteínas como decir la carne, el queso, el huevo, son proteínas. Es un tipo de proteína que da órdenes al cuerpo. Una hormona es como si fuera un mensajero, que es un jefe grande que da órdenes. La insulina le da mensajes y le da órdenes al cuerpo. Las hormonas pueden cambiar la estructura de un cuerpo. Por ejemplo, si usted tiene un cuerpo de hombre y empieza a inyectarse la hormona femenina, que es estrógeno, que es la que causa la menstruación, la que causa que una mujer quede embarazada, la que causa que una mujer le salga seno, para usted como hombre empezar a inyectar estrógeno, pues a usted le van a salir los senos, se le va a bajar la vulva, la voz se le puede poner finita y se le puede inclusive atrofiar su aparato sexual, ¿no? Porque esa hormona es una hormona feminizante, el estrógeno, y como es feminizante le da la orden al cuerpo de que se convierta en un cuerpo de mujer. Lo mismo le pasaría a una mujer que tiene un cuerpo femenino, tiene senos, tiene una piel blandita como la de las mujeres, suavecita, ¿no? Los hombres tenemos la piel más áspera, no tiene vulva, no tiene la voz ronca como nosotros los hombres, y usted empieza a esa mujer a inyectarle testosterona. La testosterona pues causa que el líbido suba, que es el deseo de tener sexo, pero la testosterona es masculinizante, es algo que crea del cuerpo de la mujer un cuerpo masculino. O sea que si se usa mucha testosterona, como usan algunas mujeres que hacen fisiculturismo, que quieren levantar la musculatura de su cuerpo, pues entonces la voz se pone más ronca, le empieza a salir vulva y se le pone el cuerpo menos femenino y más masculino. O sea, que usted puede ver ahí el poder que tiene una hormona de transformar la estructura del cuerpo porque le da órdenes al cuerpo. Así que lo que diga la hormona, eso es lo que va a hacer el cuerpo. Así que considera que las hormonas son jefes que le dan órdenes a las células del cuerpo. Entonces, la insulina es la hormona que produce el cuerpo en el páncreas y es la insulina que permite que las células de su cuerpo puedan penetrar la glucosa. La glucosa es el combustible principal del cuerpo. Cuando usted come pan, harina, dulce, chocolate, lo que sea, pues todo eso se convierte en glucosa. Y esa glucosa, para poder penetrar dentro de la célula y ser quemada, combustionada, convertida en energía dentro de la célula, que es el área que se llama la mitocondria, necesitan de la insulina. La insulina le da un mensaje aquí a la célula de que abra sus compuertas y la glucosa puede entrar. Y cuando la glucosa entra, ocurre el metabolismo, ¿no? Así que sin insulina, la glucosa no puede entrar. Si no entra, las células se mueren de hambre. El problema de una persona obesa o de una persona con diabetes siempre es
que está habiendo un exceso de insulina. Cuando hay demasiada glucosa, porque hay un consumo muy alto de los alimentos tipo E, de los que en este libro llamamos alimentos que engordan, porque es la E de que engordan, es un término muy científico, ¿no? Y en este libro le llamamos alimentos enemigos del control de la diabetes. Tanto lo que engorda es lo que descontrola la diabetes. Lo mismo que engorda es lo que le descontrola la diabetes. Son los carbohidratos refinados. Pan, harina, arroz, papa, maíz, dulce, chocolate, ese tipo de cosas. Coca-Cola, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de alimentos que usted come muchos carbohidratos refinados, carbohidratos, ¿verdad? Los que estamos alimentos tipo E, esos tipo E se convierten en glucosa. Esa glucosa se mezcla con la insulina que hace el cuerpo. Y usted junta glucosa con insulina y usted tiene grasa. Y si no tiene suficiente insulina o tiene demasiada glucosa, pues esa glucosa se trepa y cuando sube se llama diabetes. O sea, que usted puede ver aquí cómo es que la insulina está envuelta tanto en crear la obesidad como en controlar la diabetes. Así que no se puede controlar la diabetes ni la obesidad si usted no logra de alguna forma reducir la glucosa para reducir la insulina. Y el cuerpo en el páncreas va a producir más insulina cada vez que usted vea que hay más glucosa. Y obviamente para bajar la glucosa tiene que bajar los carbohidratos. No hay otra. Ahora, entonces, fíjese, ¿por qué es que la insulina digo que hace daño? La insulina en exceso hace daño. Porque la insulina resulta ser una hormona anabólica. Anabólica. Anabólica quiere decir que es una hormona que crea, que causa división celular. Por ejemplo, una célula, ¿verdad? Si está expuesta a mucha insulina, va a tender a crear tumores, pólipos, nódulos. Por ejemplo, mucha gente que tiene nódulos en la tiroides, pues tienen nódulos en la tiroides porque su cuerpo está gordo y como su cuerpo está gordo, está produciendo mucha insulina. Al producir mucha insulina, que es lo mismo que le engorda, esa insulina hace que los nódulos son tejidos que empiezan a crecer y le puede llegar a sacar un cáncer en la tiroides, ¿no? Las mujeres le salen ovarios policísticos, que es que dentro de los ovarios empiezan a salir unos tejidos anormales y eso sale ¿por qué? Porque sobre todo en la mujer que está sobrepeso, pues ese montón de insulina obliga a los ovarios a producir un tejido que no se supone que esté ahí. Así que se sabe que la insulina es un precursor de cáncer. Hay algunos cánceres que de hecho para controlarlos hay que controlar o bloquear de alguna forma la insulina. Si usted tiene un cáncer en el seno como mujer y come mucho carbohidrato y hay mucha glucosa y hay mucha insulina, no hay forma de controlar ese cáncer. O sea, que la insulina es una hormona que cuando está en exceso le pone la piel gruesa, le causa tumores, le causa cáncer, le causa pólipos en el intestino, le causa pólipos en los ovarios, le saca nódulos en la tiroides, o sea, porque obliga al cuerpo a reproducirse. Cuando el cuerpo se reproduce demasiado, pues se llama cáncer, se llama nódulo, se llama pólipo, lo que sea, y es una situación anormal que inclusive puede terminar en un cáncer. Así que la solución a todo esto es que para controlar el metabolismo no se puede tener un exceso de insulina. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.